Vamos a comenzar con el capítulo 6 del programa de certificación Linux RHC SA en su edición número 8. En esta ocasión el capítulo 6 tiene que ver con la gestión avanzada de usuarios y en este video vamos a ver los principales comandos que nos permiten llevar a cabo esta gestión. Por lo tanto, lo que vamos a ver es el concepto de envejecimiento de contraseñas, algo que en inglés lo van a encontrar como password aging. También vamos a ver algunas herramientas o comandos como el comando change, el comando passwd y el comando usermod que nos permiten llevar a cabo la gestión de cuentas de usuario y contraseñas. También vamos a ver la administración de grupos en Linux, algunos comandos para la gestión de grupos en Linux. Vamos a estudiar un concepto de sustitución de usuarios y también vamos a ver cuál es la relevancia del usuario propietario y grupo propietario para efectos de crear archivos y directorios y también para efectos de la gestión de cuentas de usuario y contraseñas. Para comenzar, este concepto del password aging se refiere a un conjunto de configuraciones o características que se pueden establecer sobre las cuentas de usuario. El password aging o envejecimiento de contraseñas, en español, define aspectos tales como la expiración, el tiempo o la fecha de expiración de una contraseña, define si podemos bloquear o desbloquear usuarios, al igual que si podemos deshabilitar o habilitar cuentas de usuario, y también define un concepto de periodicidad de cambios de contraseña, es decir, cada cuándo el usuario tendrá que cambiar su contraseña. Aquí, bloquear o desbloquear tiene una ligera diferencia con respecto a deshabilitar cuentas. Bloquear o desbloquear usuarios normalmente obedece a una cantidad de intentos fallidos de inicio de sesión, que eso es un parámetro que se define en nuestra política de envejecimiento de contraseñas. En cambio, el deshabilitar una cuenta de usuario normalmente se usa, por ejemplo, cuando un usuario causa baja y ya no va a requerir acceso al servidor, o en su defecto, eh, cuando un usuario requiere acceso al servidor solamente para realizar una tarea determinada, una tarea en específico, y que lo hace con cierta periodicidad. Por lo tanto, bloquear o desbloquear no es lo mismo que deshabilitar. Otro aspecto importante con respecto al password aging se refiere a que estas configuraciones se pueden aplicar bien sea a todos los usuarios a la vez o también se puede aplicar a usuarios específicos de manera individual. ¿Qué más hay al respecto del password aging? Esta configuración o los parámetros del password aging se almacenan en el archivo etc_shadow que se estudió en el capítulo anterior y afecta o incide sobre los campos del 6 al 8. También existen herramientas como change, usermod o passwd que son los comandos que les mencionaba por acá. Entonces, a todo este concepto de password aging se puede entender como la creación de una política de gestión de contraseñas o una política de gestión del envejecimiento de contraseñas. Ahora bien, la herramienta Change, que también nos permite establecer ciertos parámetros referentes o relativos a la gestión de contraseñas, entre los principales o los más importantes tiene el parámetro last day, el cual nos permite establecer la cantidad de días transcurridos desde que el password cambió por última vez, y esto lo hace partiendo de un elemento que se conoce como Unix Time, que es, digamos, la hora de base de la que parte el sistema operativo Linux, que si no me equivoco es el 31 de diciembre de 1979. A partir de ahí empezaría a contar los días en que el password se ha cambiado. También otro aspecto relevante es que este parámetro de last date del comando change, incide sobre el campo 3 del archivo etc_shadow, y cuando esta opción se define como un -d0, lo que estamos indicando es que el usuario se va a ver obligado a cambiar su contraseña en el siguiente inicio de sesión. Otra opción importante es la "-e" mayúscula, que define una fecha de expiración en la cual, llegada a esa fecha,
el password va a quedar desactivado. Y el formato de la fecha es en 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. Si a esta opción se le agrega el -1, entonces se hace referencia a que queda desactivada esa característica. En otras palabras, con el valor -1, la contraseña no tendría una fecha de expiración. Otro parámetro importante, el "-i" mayúscula. Esta opción define el número de días en el que la cuenta de usuario va a estar desactivada. Esto es importante, después de que el password haya caducado. Se mencionó en el capítulo anterior que esta opción no se recomienda establecer, no es muy recomendable, no es aconsejable. Lo que se recomienda es definir una fecha de expiración o definir un número de días para que el usuario cambie su contraseña y que así lo haga, que se vea obligado a hacerlo y no darle oportunidad de que una vez caducado el password pueda seguir iniciando sesión. Otros parámetros importantes, la M mayúscula para el valor de max days, que como dice aquí, define el máximo de días en que el password va a ser válido antes de que se deba cambiar. M minúscula para definir el mínimo de días transcurridos para que el password se pueda cambiar. Y la W que define la cantidad de días durante la cual el usuario va a recibir notificaciones o avisos acerca del cambio de su contraseña. Para gestionar una política de manera adecuada, podríamos hacerlo en función de cualquiera de estos dos enfoques, bien sea que definamos una cantidad de días máxima o bien una cantidad de días mínima. Normalmente no se suelen establecer estos dos parámetros a la vez porque puede generar confusión o puede causar algún tipo de contradicción entre lo que hayamos puesto como días máximos y días mínimos. La mejor práctica es que definamos una política, bien sea en función de la cantidad máxima de días o bien sea en función de la cantidad mínima de días. Por otro lado, también tenemos el comando passwd, que tiene aquí sus principales opciones, dentro de las cuales encontramos las opciones "-w" de warning, "-n" minúscula para el minimum y y por aquí está la "-x" de maximum, que son el equivalente a las tres opciones estas de aquí del comando change. Otras opciones importantes del comando passwd son la "-i" para dejar el password, la cuenta inactiva después de que el password haya expirado. Esta opción "-delete", que elimina una contraseña pero sin que haya caducado la misma, antes de que caduque. Puede eliminar la contraseña antes de que ésta caduque. El tiempo de expiración igual se basa en el Unix Time, el status para ver información de la cuenta y la opción de lock y unlock para bloquear o desbloquear una cuenta de usuario. Ahora bien, hay una tercera herramienta que es el comando user mode. Básicamente lo que permite el comando user mode pues es bloquear una contraseña o desbloquear una contraseña. Ya veíamos que puede ser, el bloqueo se puede deber a que exista una política de intentos fallidos y que después de que se sobrepasen esa cantidad de intentos, de forma automática la contraseña quede bloqueada. Para eso podríamos utilizar este comando user mode, tanto para bloquear como para desbloquear. Lo siguiente a abordar es la parte de administración de grupos en Linux. Aquí, esencialmente, lo que puse en esta diapositiva son tres fundamentos básicos que tienen que ver con la gestión de grupos en Linux. Lo primero se refiere a que los grupos son colecciones de usuarios que comparten los mismos requerimientos de acceso a nivel de archivos y directorios. Es decir, permisos de lectura, escritura, ejecución, bien sea sobre archivos o sobre directorios. El segundo fundamento con respecto a los grupos en Linux tiene que ver con que la información que se genera sobre los grupos se va a almacenar en el archivo etcgroup y las políticas por defecto bajo las cuales se crean los grupos están definidas en el archivo etclogin.dev. Y el tercer fundamento, o la tercera idea principal con respecto a la gestión de grupos, tiene que ver con que el archivo etcgshadow, en este archivo se almacena la contraseña de los grupos de manera cifrada. Esto siempre y cuando el grupo tenga una contraseña establecida, porque esto es algo que no es obligatorio.
Ahora bien, algunos comandos para la gestión de grupos son el comando group_add para crear grupos, el comando groupmod para modificar grupos y el comando groupdel para eliminar grupos. De igual manera también se pueden realizar operaciones como agregar o eliminar grupos para usuarios administrativos, así como revocar niveles de permisos sobre contraseñas establecidas sobre un grupo. Estas actividades no forman parte propiamente de los temas que se tienen que estudiar para la certificación, por lo tanto no se van a abordar, pero sepan que es posible llevarlas a cabo. Otro concepto importante con respecto a la gestión de cuentas de usuario es el concepto de sustitución de usuarios. ¿A qué se refiere este concepto? Por lo general, a menos de que desde el principio nos autentiquemos como usuario root, el usuario con el cual vamos a iniciar sesión en nuestro servidor siempre va a ser un usuario normal. Y esto nos lleva a que con frecuencia un usuario normal necesita ejecutar algún comando o realizar alguna actividad que demanda mayores privilegios de acceso, pudiendo ser privilegios administrativos. En otras palabras, la sustitución de usuarios quiere decir que un usuario normal va a tomar la identidad de otro usuario. Normalmente un usuario administrativo como el root o un usuario que puede ser en principio un usuario normal, pero que tiene ciertos permisos administrativos para ejecutar determinados comandos. Y tenemos, para llevar a cabo la sustitución de usuarios, Linux dispone de dos herramientas o dos comandos. El primero de ellos es el comando su, que se traduce como switch user, el cual, cuando nosotros digitamos el comando su sin ningún parámetro, va a intentar autenticarse o va a intentar cambiar al usuario root, para lo cual nos va a pedir contraseña. Siempre que usamos el comando su, independientemente de cuál sea el usuario con el cual nos queramos cambiar, nos va a preguntar la contraseña. Solamente si estamos autenticados como usuario root y cambiamos a cualquier otro usuario normal, pues en ese caso no nos va a pedir contraseña. Hay una peculiaridad con este comando su que se refiere a agregar un guión medio después del comando. ¿Qué hace ese guión medio o cuál es la diferencia entre ejecutar el su sin el guión medio o con el guión medio? Cuando nosotros ejecutamos el comando su con el guión medio, lo que va a suceder es que el usuario con el cual nos vamos a autenticar va a cargar lo que en inglés se conoce como startup files o archivos de arranque. Esto en la práctica significa que si le ponemos el guión medio al comando su y después le pasamos como argumento el nombre del usuario con el cual nos queremos cambiar, cuando nos hayamos autenticado y hayamos cambiado de usuario, nuestro directorio actual de trabajo va a ser el directorio home del usuario, lo cual no ocurre si simplemente digitamos el comando su sin el guión. Ahora, la otra herramienta es el comando sudo. En este caso, el comando sudo lo que va a hacer es que sin necesidad de que nosotros tengamos que digitar la contraseña eh, de un usuario distinto, nos va a permitir ejecutar comandos administrativos. Es decir, si yo estoy autenticado como el usuario Ángel y ejecuto la herramienta sudo, solamente me va a preguntar la contraseña del usuario Ángel. Y con eso me va a permitir ejecutar los comandos administrativos. Esto depende de algo más, no lo hace de manera automática. Para que un usuario normal pueda ejecutar la herramienta sudo y pueda a su vez o pueda en consecuencia ejecutar comandos administrativos, es necesario que este usuario haya sido declarado en el archivo etc sudoers.d. En este archivo, a grandes rasgos, de manera muy general, lo que se hace es definir los usuarios que van a tener acceso a la herramienta sudo y cuáles comandos van a poder ejecutar con los permisos de sudo, así se les llama. Sudo, que significa super user doing, o es decir, hacerlo como usuario superadministrador. Solamente los usuarios que estén declarados en este archivo y que tengan establecidos o mapeados cuáles comandos van a poder ejecutar, van a poder hacer uso de la herramienta sudo.
aquellos usuarios que no estén aquí en este archivo o que no tengan mapeado ningún comando, pues no lo van a poder ejecutar. Ejemplos de comandos administrativos, pues puede ser el reboot para reiniciar la computadora, fdisk para gestionar las particiones de disco, el who y el w, que son para ver los usuarios actualmente autenticados en el sistema. Por último, el concepto de usuario propietario y grupo propietario. Aquí también esencialmente quise poner dos ideas principales. La primera de ellas nos dice que en Linux cada archivo o directorio tiene un usuario propietario, y que por defecto el usuario que genera o que crea el archivo o directorio va a asumir la propiedad de los mismos. Es decir, como está aquí establecido en el esquema, si yo estoy autenticado como el usuario Ángel y como Ángel genero un archivo o un directorio, este archivo y este directorio van a tomar como usuario propietario a Ángel y como grupo propietario a Ángel en ambos casos. La segunda idea principal nos dice que de manera similar esto funciona igual a nivel de grupos. Es decir, cada archivo y cada directorio tienen un grupo propietario por defecto. Y el grupo del usuario que creó el directorio o el archivo es el que va a tomar la propiedad. De igual manera, esto también se puede cambiar a través de un conjunto de comandos. Bueno, y con eso terminaríamos este primer video, que en esencia pues es todo lo que cubre este capítulo 6. Es un capítulo interesante que tiene mucho que ver o es una continuación pues del capítulo anterior, que fue la gestión básica de usuarios. Más adelante voy a publicar algunos videos con ejercicios prácticos para ejemplificar el uso de estas herramientas que se presentaron o se explicaron de manera teórica en este video. Muchas gracias, saludos, aquí tienen mi correo por si quieren hacerme alguna consulta, alguna pregunta, alguna sugerencia. Ya saben, si les gusta el contenido, pues les agradezco que se suscriban al canal y con mucho gusto voy a seguir creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.